gloria al nombre del Señor. Que Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de este su programa Como Voz de Trompeta. Programa que es órgano oficial de nuestro ministerio evangelístico, el cual damos gloria y honra al Señor. Nos permite el Señor el privilegio en esta mañana de hoy, viernes 13 de noviembre del año 2015, salir nuevamente a surcar los aires cibernéticos de Radio VES con el mensaje de la poderosa palabra del Señor. Queremos decirle a nuestra amada audiencia que llevábamos varias semanas confrontando algunos problemas técnicos que no nos permitían poder realizar el programa desde aquí, desde la Gran Manzana, en Nueva York, para salir ante la consideración de todos ustedes a través de Radio VES. Y pues esa era la razón por la cual usted estaba observando programación grabada. Pero ya en esta mañana de hoy, viernes 13, estamos nuevamente ante la consideración de todos ustedes, nuestra amada audiencia. Y en esta hermosa mañana del Señor, quiero saludar a mi amada esposa, como siempre, mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, mi amada hija Basti Yasbet y mi amada madre Magdalena, allá en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico. Y queremos saludarle a nombre de nuestro pastor, el doctor Lionel Ramírez, pastor general de nuestra iglesia cristiana La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, allá en la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico. Así que reciban saludos de nuestro amado pastor en Puerto Rico, el doctor Lionel Ramírez, y su amada esposa, la pastora Wanda. En esta hermosa mañana del Señor, mientras meditaba cuál sería la palabra que el Espíritu Santo entendía era la adecuada para compartir con el pueblo, el Señor traía a mi espíritu este tema titulado Enfrentando la oposición. Y queremos entrar rápidamente a la palabra del Señor, no sin antes decirle que mientras el programa va transcurriendo, usted se puede comunicar con nosotros a los números de teléfono que están apareciendo ahí en la pantalla de su dispositivo, marcando el prefijo 787-420-1117 y el prefijo 787-648-8126. Así que comuníquese al final del programa. Vamos a estar haciendo oración a Dios por tu necesidad. Y muy importante, si no has recibido a Cristo como tu Salvador, vamos a estar orando al final del programa para dirigirte en una oración, para que puedas recibir a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Así que mientras el programa va transcurriendo, ahí usted tiene los teléfonos, los números de teléfono en la pantalla de su dispositivo. Bueno, antes de entrar en la palabra del Señor, quiero saludar al apóstol Joe Rosa, allá en Filadelfia, siervo del Señor, que nos recibió con tanto cariño a mi persona y al doctor Rafael Polanco, que estuvimos hace varias semanas, ¿verdad?, llevando un retiro campamento titulado Reto Total. Y saludamos a todos los pastores que compartieron con nosotros en esa actividad y a todo el grupo de los caballeros que estuvieron con nosotros en ese campamento que fue tan poderoso, donde fuimos marcados y fuimos emplazados para, estar nuevamente el próximo año con el favor del Señor. Si Cristo no ha venido antes, ¿verdad?, por su iglesia, estaremos nuevamente el año que viene en Filadelfia con esta tremenda bendición. Así que saludamos a todo el cuerpo pastoral, a su apóstol, el apóstol Joe Rosa, siervo del Señor, que nos recibió con tanto cariño, con tanto amor. Y también saludo al doctor Rafael Polanco, un hombre de Dios con una profundidad en la palabra, hermano, extraordinaria. Así que damos gloria al Señor por esa fiesta que tuvimos allá en la ciudad de Filadelfia y damos la gloria y la honra al Señor y les saludamos a todos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que damos gloria al Señor por todas estas bendiciones que Dios ha estado haciendo a la gloria y a la honra de su nombre. En esta tremenda bendición queremos leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el capítulo 27 y el verso 3, para entrar de lleno en la poderosa palabra del Señor. Y el Salmo capítulo 27, versículo 3 dice así: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esto es
verso de la palabra del libro de los Salmos tan poderoso, donde el dulce cantor de Israel, David, un hombre verdaderamente ungido por el Espíritu Santo, ungido por Samuel para reinar sobre Israel en el Kairos de Dios. Porque todo tiene una preparación, todo tiene un proceso. Dios no hace nada alocadamente. Dios no hace nada a la ligera. Dios no hace nada precipitadamente. Y es interesante ver cómo David fue preparado por Dios, capacitado por Dios, entrenado por el Señor, apacentando las ovejas de su padre. Y fíjense cómo David está declarando en este capítulo 27 que es un capítulo de guerra espiritual. Es un capítulo de triunfo, es un capítulo de victoria, es un capítulo, aleluya, de exaltación y de declaración del Dios poderoso que es todopoderoso para librar a sus hijos. Y yo quiero decirte que el panorama en este capítulo era un panorama adverso para David. Era un panorama difícil para el rey David. Pero antes de que entremos de lleno, tengo que decirte que nosotros sabemos que muchas de las cosas que enfrentamos a diario en nuestro caminar son circunstancias totalmente naturales. Y no todo lo que te ocurre viene a ser un dardo de fuego del maligno, porque estamos en la vida, esta es la vida, y hay cosas que son totalmente naturales. Por ejemplo, si usted corre y se fatiga, o yo corro y me fatigo excesivamente, no es el diablo, es que estamos un poquito fuera de forma. Alaba. Pero también quiero distinguir en esta mañana de las consecuencias que vienen de mis acciones y toma de decisiones. Porque no todo es que el diablo me está atacando. Muchas de las cosas que a veces experimentamos son el producto de nuestras decisiones. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 dice que nosotros nos renovemos, que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro espíritu para que comprendamos cuál es la voluntad de Jehová, que no es permisiva. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La permisiva es cuando usted o yo queremos hacer lo que nos da la gana, cuando queremos tomar atajos en vez de ir por el camino y lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Pero cuando tú te renuevas, eres guiado por el Espíritu de Dios. Y la palabra del Señor dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Usted quiere tener éxito, usted quiere tener victoria, usted quiere tener bendición, usted quiere tener las puertas de los cielos abiertas. Sea seguidor de la perfecta voluntad de Dios. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. Y tengo que mencionar que cuando hemos sido inmaduros y hablamos cosas que no hemos tenido que hablar y nos hemos entremetido donde nadie nos ha llamado, tenemos unas consecuencias. Cuando tomamos decisiones alocadas, las consecuencias que vienen no son el diablo, son el producto de nuestras malas decisiones. Por eso es una mañana hermosa y gloriosa para que usted entienda que usted y yo no actuamos locamente, sino dirigidos por el Espíritu de Dios. Pero aparte de esas dos realidades, hermanos queridos, tenemos que entender en esta mañana, aleluya, que hay ataques planificados de parte del enemigo. Ataques para destruirte. Por eso vean la declaración que al principio leímos. Hizo el salmista David en el capítulo 27. Él dice que se juntaron contra él malignos, angustiadores, enemigos. No se juntaron para motivarlo. No se juntaron para estimularlo. No se juntaron para orar por él, porque el problema que tenemos es que cuando tenemos diferencia con algún otro creyente del Evangelio de Jesucristo, tratamos de demonizarlo. Tratamos de aplastarlo. Tratamos de hacerle daño nosotros metiendo la mano. Cuando Dios no te ha llamado a eso. Dios no te ha llamado a perseguir a tu hermano. Dios no te ha llamado a destruirlo. Dios no te ha llamado a demonizarlo. Esa es la obra de Satanás. Y si tú la estás haciendo, te estás dejando usar por el mismo diablo.
Tecaman, Saquita, Bashenda, la vasalla. Te estás dejando utilizar por el reino de las tinieblas. El que está operando en ti se llama Satanás y no Dios. Porque esa no es la obra de Dios. Ese no es la unidad del Espíritu. Y esta gente, malignos, angustiadores y enemigos, se juntaron para destruir a David. Pero miren cómo David está diciendo que él va a enfrentar. David dijo, en medio de esta amenaza, en medio de este conflicto, yo siento una unción poderosa. En medio de esta guerra espiritual declarada contra mí, yo voy a estar confiado. Yo sé quién me llamó. Yo sé quién me señaló. Yo sé quién me ungió. Se llama Jehová, varón de guerra. Aleluya. Y él me ha de entregar a mis enemigos por estrado de mis pies. Aunque un ejército me rodee, dijo David, no va a temer mi corazón. Le habló a su voluntad. Aunque se haga una declaración de guerra contra mí, yo voy a estar confiado. Yo no sé cuántos de los siervos y de las siervas de Dios que me están sintonizando en esta mañana han experimentado estar rodeados de enemigos. Gente que comenzaron bien contigo. Gente que hasta inclusive dijeron que Dios los puso en tu camino para que ellos fueran bendición y tú fueras bendición de ellos. Y ya hoy cambiaron los muñequitos. Hay gente que le gusta decir Dios me dijo. Mire, yo con eso tengo un cuidado tremendo. Porque ahora cualquier persona dice Dios me dijo y Dios me dijo. Dios no está hablándole todo el tiempo a sus siervos, ¿sabe? Cuando usted vaya a decir algo que Dios le mostró, diga para nosotros entender cómo Dios se lo mostró. Porque si usted dice Dios me dijo, es al oído. Dios no le habla a todo el mundo al oído. I'm sorry for you. Cuando Dios utiliza su voz, escúchenme que esto se lo he enseñado, ya he perdido la cuenta de las veces que se lo he enseñado. Cuando Dios utiliza su voz, la utiliza como último recurso para tratar un asunto de suma importancia que envuelva su reino. No tontería. Dios no te va a decir que te levantes a desayunar si tú sabes que tienes que desayunar. O sea, Dios no viene a hablar cosas que no tienen importancia. Cuando Dios viene a hablar con su voz audible, Él viene a hablar algo que envuelve una situación del reino de suma importancia. No va a venir a decirle usted, levántate y cepíllate los dientes y mira por la ventana. No. Las cosas de Dios son en orden. Y fíjese, enemigos, estamos diciendo, hombres y mujeres de Dios que me están sintonizando hoy, que probablemente han sentido estar rodeados de enemigos que han jurado destruirte, que te han hecho una declaración de guerra espiritual en el plano natural y en el plano espiritual. Tristemente tengo que decir que hay gente que están tan despistados espiritualmente que ni siquiera saben que están bajo un ataque espiritual. Ni siquiera saben que es una guerra espiritual declarada contra ellos. Ni siquiera sabe que hay gente, oiga bien esto, que se han unido para comer tus carnes. Sakuta lama shandara basaya. Gente que Dios usa con poder, pero gente que se dejan usar por el mismo diablo y por las mismas tinieblas. Yo quiero decirte en esta mañana que hay muchos siervos y siervas de Dios que me están viendo esta hora, que tienen al diablo endiablado por causa de su amor a Dios, por causa de tu entrega, por causa de tu sometimiento, por causa de tu obediencia a Dios, por causa de tu obedecer a Dios antes que a los hombres. El diablo está endiablado y ha levantado saetas, y ha levantado satélites, y va a levantar a quien se deje usar para tratar de paralizarte. Pero yo vine hoy para decirte, que mayor es Cristo en ti, que mayor es el que está contigo, que mayor es el que te ha hecho el llamado, y que a ese llamado tú tienes que responder sin temor, sin miedo de lo que pueda hacer el hombre, de lo que pueda hacer el diablo, que haga lo que le dé la gana. Tú y yo estamos bajo la cobertura del omnipotente. Y no tienes que temer. Escuche bien esto que le voy a decir. La gente que desea hacer la perfecta voluntad de Dios en su vida
y que desea cumplir su propósito divino en Dios. Listen, be careful. Esa gente va a experimentar grande oposición de parte del reino de las tinieblas. Yo no sé cuántos están empeñados en hacer la perfecta voluntad de Dios. Pero si tú estás empeñado en hacer la perfecta voluntad de Dios, vas a tener oposición, vas a tener ataques. Se va a levantar el enemigo por donde quiera que él pueda levantarse contra ti. Pero tú sabes que el Espíritu de Jehová va a levantar a Kabashanda, la vasalla, bandera, y te va a otorgar la victoria y te va a otorgar la bendición porque has confiado y has esperado en aquel que vela por tu alma, que es el Señor. Estamos hablando de gente que está empeñada en hacer la perfecta voluntad de Dios. Porque tristemente tengo que decir que no todo el que va a la iglesia quiere hacer la perfecta voluntad de Dios. De hecho, hay gente que van a las iglesias obligados. Otros van por la rutina. Otros van porque son religiosos. Pero otros van. Y yo creo que hay un grupo grande viéndome en esta mañana y luego en la retransmisión a cualquier hora que usted nos esté viendo. Porque están empeñados en hacer la perfecta voluntad de Dios en su vida. Y llevarla a cabo. Eso conlleva persecución, traición, gente que te quiere demonizar, porque el diablo no viene él usa a la gente. Y no espere que use a los impíos, usa a la gente de adentro. Y creyentes que dicen que tienen a Cristo, creyentes que dicen que tienen el bautismo del Espíritu, creyentes que dicen que operan en dones, creyentes que operan en manifestaciones. Si realmente estás operando bajo los dones del Espíritu, estas situaciones que estoy mencionando hoy no se pueden manifestar en ti. Porque el fruto del Espíritu no va a permitir que ninguna obra de la carne, Hamashata, la Ikea, se manifieste en tu vida. Si esto se está manifestando en tu vida, entonces hay problema. Con tu vida espiritual hay problema. Estoy hablando hoy con gente de Dios que están alineadas al plan de Dios y le está costando persecución, tribulación, angustia. Gente que ha dicho, yo no me pienso morir sin cumplir mi propósito divino, sin liberar el potencial que Dios ha puesto en mi vida. Porque no voy a vivir toda mi vida para hacer lo que el diablo quiera, lo que la gente quiera, lo que el mundo quiera, lo que mi carne quiera. No, yo me cansé de eso. Oh, gloria a Dios. Yo quiero hacer la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Por eso no hemos confundido asistencia con gente consagrada. Porque la gente que deja de ser religiosa y que quiere hacer la voluntad de Dios, esa gente experimenta gran oposición de parte del reino de las tinieblas. Por eso es que si tú quieres hacer la perfecta voluntad de Dios en tu vida, vas a tener que pedirle al Espíritu Santo algo que se llama resistencia. Cuando el Espíritu Santo te llena de Dios, te da la manifestación inequívoca de hablar en nuevas lenguas. Esa es la llenura. Una cosa es el sello, otra es la llenura. El sello es que tú eres propiedad de Cristo. Pero escúcheme bien, esto es una doctrina bíblica. Mientras usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted no es testigo. Usted es seguidor de Cristo, pero usted no es testigo. Eso yo no me lo estoy inventando. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, y solamente entonces, me seréis testigos. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, porque usted no quiere. Porque la palabra del Señor dice que esa llenura es para todo aquel que cree. Si usted no lo tiene, no se ponga triste en esta mañana. Comience a pedirlo porque es necesario. Es más, le voy a decir algo. Nadie que tenga un llamado ministerio debe comenzar a ejercerlo si no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Si se va a ejercer un ministerio sin la llenura del Espíritu Santo, mire hermano querido, esa no es la orden que Cristo le indicó a sus apóstoles y a aquellos más de 120. La orden de Cristo fue, váyanse a Jerusalén y no salgan de allí hasta que sean llenos, del poder de lo alto. Entonces no, tenemos gente ministrando con intelecto, con conocimiento, con estudios. Mire, los estudios son buenos. Edúquese, porque hay que escudriñar las escrituras. Yo no tengo nada en contra de eso. Ahora le estoy diciendo, tiene que ser lleno del Espíritu. No es porque José Santiago lo diga, es porque lo dice la palabra. Es una doctrina de Cristo y una doctrina que los apóstoles siguieron instruyendo.
Por eso es que cuando el Espíritu Santo de Dios te llena de algo que se llama resistencia. Para que cuando vienen los embates y vienen los ataques y viene la gente que son usados por el mismo diablo a tratar de que tú te tuerzas del camino, a tratar de que tú dejes a Cristo, a tratar de que tú lo sueltes todo, el Espíritu Santo te da resistencia. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, habla de la armadura de Dios. Y todo creyente debe tener colocada la armadura de Dios. Porque el creyente que tiene la armadura de Dios, mire, después que todo acaba y que todo pasa, está firme y de pie. Por eso no te puedes asombrar de los ataques que están viviendo contra tu vida y de las circunstancias aparentemente sospechosas que estás atravesando, porque aquí es donde viene el dilema. Muchos creyentes sinceros, obedientes, consagrados a Dios, comienzan a asombrarse de la oposición del enemigo. Y algunos dicen, bueno, ahora que yo estoy haciendo ajustes, ahora que estoy caminando en obediencia, porque tú sabes, primero yo era medio cabezón o cabezona, pero ahora me estoy sometiendo a Dios. Ahora que me he movido a nuevos niveles, ahora que me he metido más y más con el Señor, se han desatado unas luchas, unas pruebas, unas tormentas. Se ha levantado gente contra mí. ¿Quién no se ha levantado? Oh, Kamashanda la Masaya. Pero yo quiero decirte algo. Si tú estás agradando a Dios, si tú estás atacando el reino de las tinieblas directamente, y si mayor aún, si tu nombre es conocido en el mismo infierno, ¿qué tú esperas? ¿Que el enemigo te mande flores, una motivación, una felicitación? Hermano, tú tienes que entender que la gente de Dios como tú, y hermana querida que me estás escuchando, que son fieles a Dios, vamos a ser atacados. Tú tienes que entender eso, porque mi primer punto es que tienes que entender la razón de por qué te están atacando. No es porque tú eres carnal, es porque tú te consagras para Dios. No es por tu mediocridad, sino porque tú le das lo mejor a Dios. No es por tu apatía, es por tu amor a Dios que el enemigo está molesto contigo. No es porque tú eres dominguero y dominguera y solamente vas a la iglesia los domingos y los demás días en la semana te olvidas de que Dios existe. No, no, no. Es que de alguna forma, como el diablo es un buen presentado, se ha enterado de que Dios tiene grandes planes contigo. De que tu llamado es a las naciones y que afectará generaciones positivamente. De alguna forma él lo supo, te oyó cantar, te oyó interceder, te escuchó testificar, te escuchó hacer un pacto con Dios y entonces el diablito dijo, hay que matarlo, hay que paralizarlo, hay que destruirlo, hay que levantar falso testimonio contra él. Eso le pasó al apóstol Pablo antes de ser apóstol. Buscaba cartas para perseguir a los creyentes. Y un día cuando iba camino a Damasco se le acabó la bayolla que tenía y el relajo que tenía con la iglesia. Sabe que todo tiene un ciclo y tiene un tiempo. Y cuando Dios dice se acabó el ciclo y se acabó el tiempo, créame que se acabó. Camino a Damasco lo rodeó un resplandor de luz. Lo tiró de la cabalgadura, aunque la Biblia no dice que él iba en una cabalgadura. Asumimos que un hombre de autoridad no iba a andar a pie, sino en una cabalgadura. Y él preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primero preguntó, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Te voy a enseñar lo que es perseguir a mi iglesia. Te voy a enseñar, el precio que hay que pagar cuando alguien se mete con uno de mis pequeñitos. Quiere el Señor que si hoy tú estás torcido con esta palabra, te endereces de tu mal camino. Y si estás haciendo guerra contra uno de tus hermanos, desistas de hacer esa guerra. Porque no importa que tú seas apóstol, que seas evangelista, que seas profeta, que seas maestro, que seas pastor, tú puedes tener el título que te dé la gana. Si estás fuera del orden de Dios y estás persiguiendo a uno de los hermanos en la fe, tú le vas a dar cuenta a Dios. Dios te va a llamar a cuentas a ti.
Pero hoy es una mañana para que tú te arrepientas. Hoy es una mañana para que tú te endereces. Hoy es una mañana para que tú entres en el orden de Dios. Este mismo Pablo, luego que se convierte al Evangelio, en uno de sus viajes misioneros, iba hacia Asia y luego hacia Bitinia, pero para ambos lugares el Espíritu Santo lo paralizó y lo detuvo. Y déjeme decirle una cosa, le dio una tremenda revelación. Y en esa revelación, el apóstol comienza a visualizar un varón macedonio que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo renunció a su agenda, se mete en la agenda de Dios. Cuando llega al lugar de Europa y pone sus pies en Macedonia, él sabía que él estaba en la perfecta voluntad de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Vino un ataque para paralizarlo, para apresarlo, para azotarlo, para que se fuera de Europa, pero él estaba en la perfecta voluntad de Dios. Echa fuera el espíritu de adivinación de una joven. Y momentos después, le dan 39 menos 1, 40 menos 1, perdón, 40 menos 1, 39 latigazos. A él y a su compañero Silas. Lo pusieron en el calabozo en la cárcel de más adentro. Todo por su obediencia a Dios. Todo por su fidelidad a Dios. Todo por hacer la perfecta voluntad de Dios. Llamados en aquel lugar. Pero cuando usted ve en la palabra de Dios el caso de Daniel, segundo caso que quiero traer. Daniel era un hombre fiel e íntegro a Dios. Daniel era un hombre de oración. Y llegó al exilio de Babilonia y dijo, yo propongo no contaminarme con nada de lo que hay aquí en Babilonia y consagrarme fiel e íntegro a Dios. Y el diablo dijo, vamos a ver hasta dónde te dura la fidelidad. Dice la palabra que se levantaron unos para acusarlo. Hicieron que el rey firmara un edicto real. Y Daniel, que estaba dentro del palacio, dentro de la realeza, dentro de la política. Cuando recibe el edicto real y dice que dentro de 30 días no se puede hacer oración a otro hombre o Dios que no sea el rey, Daniel siguió orando como lo solía hacer antes. Esto le cuesta ser echado en un foso de leones hambrientos. Pero aquella noche, yo siempre digo que yo me imagino que cuando fueron a buscar a Daniel, lo encontraron de rodillas. Y aquella noche, Daniel durmió y descansó tranquilo, pero lo más probable fue que el rey, lo más probable no, lo que dice la palabra, el rey no durmió en toda la noche. Quitaron toda la música, quitaron los manjares, le quitaron todo. Y el rey se amaneció orando por Daniel, porque sabía que Daniel era fiel e íntegro a Dios. Y antes de retirarse del foso, dijo, Daniel, el Dios tuyo, oye esto ahora, a quien tú continuamente, ay, Sama, aquí, Amashai, sirves, él te libre de los leones. Y se fue a interceder por Daniel. Vamos a tomar un tercer ejemplo y nos vamos a una pausa musical luego de este ejemplo para continuar con este mensaje. Nehemías llegó a Jerusalén para restaurar la ciudad y Nehemías dijo, yo no estoy aquí porque yo quise venir. No, yo estoy aquí porque Dios me obligó. La mano de Dios trató directamente conmigo. Y Dios cambió mi corazón del palacio a esta ciudad en ruina. Y Dios me dio un plan para restaurar la ciudad, el templo, y para que la gloria de Dios vuelva a aquel lugar. Y me dio el permiso del rey, oye, y me dio materiales y me dio protección. Pero rápido vinieron 3 presentados, Sanballat, Tobías y un árabe, a hacerle oposición. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Que todo lo que es de Dios va a tener oposición. Que todo lo que es objeto de obediencia a Dios, siempre se va a levantar alguien para hacer oposición para que tú no lleves al lugar de tu destino profético. Conspiraron para matar a Nehemías. Se disgustaron, se enojaron, se incolorizaron y planificaron la muerte de Nehemías. Yo voy a hacer una pausa y luego voy a regresar, luego de esta melodía espiritual,
para explicarte por qué es que tú estás en medio de los ataques del enemigo que tú estás, y para darte la revelación por la palabra de cómo estos hombres de Dios vencieron la oposición del mismo infierno y tuvieron la victoria. Así que no te retires, porque pausa y regresamos para escuchar esta melodía espiritual con este tu programa como voz de trompeta. Esta es una declaración de fe. Alguien diga conmigo, algo grande viene. Ven Espíritu y llena este lugar. Abre nuestros ojos para ver cómo Dios ve. Ven Espíritu, recuérdanos una vez más que en valle de sombra Cristo es la roca y en él nada me faltará. Estoy confiando en ti, estoy confiando en ti, Señor, que ya no importa lo que digan, yo estoy a un paso de tu gloria, Señor. Algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí. Algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir. Viene sobre mí. ¿Está de acuerdo con esa verdad? Enséñanos, Señor, a escuchar tu voz cuando nos dices que tú tienes todo en control. Gracias, Señor, te damos por lo que hiciste el año pasado, pero este año será mejor. Por lo que hiciste, por lo que haces y todo lo que aún harás. Señor, 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 estoy confiando que ya no importa lo pasado, porque algo grande viene. Lo puedo
Gloria al nombre maravilloso y poderoso del Señor. Bueno, luego de escuchar esa melodía espiritual, continuamos con este tema que hemos titulado Enfrentando la oposición. Y nos quedamos antes de la pausa hablando de Nehemías. Y les dije antes de que nos fuéramos a la pausa que quería explicarle por qué tú estás enfrentando los ataques del enemigo que estás enfrentando. Tú tienes que entender la razón de los ataques espirituales. Y es que cada vez que tú tomas el espíritu de Nehemías, el espíritu de Daniel y el espíritu de Pablo y de Silas, y entienda lo que le estoy diciendo, cada vez que tú haces lo que estos tres hombres de Dios hicieron, que ya mismo le voy a revelar qué fue lo que hicieron, tú tienes que entender que vas a enfrentar diferentes oposiciones. Porque la gente que quiere cumplir su propósito divino y que quiere caminar haciendo la perfecta voluntad de Dios, tarde que temprano tendrá que enfrentar leones, tendrá que enfrentar calabozos y azotes y tendrá que enfrentar a los Sanbalás de hoy día. Por eso no te asombres de los ataques espirituales y de la oposición espiritual que estás teniendo. Es que el enemigo está molesto contigo. Ahora, en segundo lugar, la gente que quiere hacer la perfecta voluntad de Dios no solamente entiende y discierne los ataques del enemigo, porque esto es importante. Porque recuerda que si fue una mala decisión tuya, olvídate de estar reprendiendo al diablo, corrige tu decisión. Y si fue un error que salió de tu boca y hablaste lo que no debías haber hablado y te metiste donde nadie te llamó, entonces arregla eso mismo. Y ve y busca a esa persona, oye, y dile perdóname. Hablé de más. No me comporté como me tenía que comportar. Y no te pongas a reprender al diablo. Porque a veces usamos al diablo para lo que nos da la gana, lo que nos conviene. Por eso vuelvo y digo que la gente que está haciendo la voluntad de Dios puede discernir lo que es un ataque del enemigo. Y no solamente lo discierne, sino que entiende por qué lo está atacando. Para entonces pasar al segundo punto. Y es que la gente que está haciendo la voluntad de Dios sabe enfrentar los ataques del enemigo. No es suficiente saber que me están atacando. Es necesario que yo sepa enfrentar la oposición del mismo infierno y salir victorioso. Yo no puedo evitar que el enemigo se enoje contra mí y no lo quiero tener contento conmigo. Yo no puedo evitar que él me ataque, que lance dardos de fuego, que tenga maquinaciones contra mi vida, trampas, conspiraciones. Pero, qué bueno que el pero cambia siempre de oración. Yo no tengo por qué sucumbir ante su ataque. No tengo por qué desanimarme. No tengo por qué rendirme. No tengo por qué retroceder. ¿Cómo tú estás enfrentando los ataques del enemigo? ¿Yendo hacia atrás? Sáquenme del comité. Voy a dejar de orar. Voy a dejar de diezmar. Porque desde que estoy sembrando como que ha venido escasez. Mentira del diablo. La Biblia dice que Dios le da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Sabe lo que hizo Daniel? Daniel enfrentó el ataque del mismo infierno con la oración. ¿Por qué Daniel no se cogió unas vacacioncitas de un mes? Si la Biblia dice que hay que respetar las leyes terrenales para poder obedecer las celestiales. Y el rey había pasado un edicto real. ¿Sabe para qué Daniel no lo hizo? Porque eso es una ley que va en contra de la ley de Dios. Y siempre que una ley vaya en contra de la ley de Dios, hay que echarle al zafacón. Cuando llegó el edicto, donde Daniel siguió orando como lo solía hacer antes, porque Daniel no era un orador part-time, ni era un orador solamente en crisis. Daniel era un orador a tiempo completo. Era un siervo de Dios que sabía que la oración le había dado grandes resultados. Y las cosas que te dan grandes resultados, tú no las cambias. Déjeme decirle, hermanos queridos, que la oración es el recurso más poderoso que tenemos a nuestra disposición. Usted puede clamar, mire como dijo David, desde mi angustia. Desde su angustia clamó y Jehová le oyó. Usted puede orar en español, en inglés, en el idioma que usted sepa, pero cuando usted ora en lengua, habla misterios con Dios el Padre, que nadie, ni siquiera el infierno ni el diablo los entiende. Ese es el lenguaje de Dios, no conocido a Satanás. Es importante esto, hermano, porque cuando usted ora está llegando al trono de Dios donde están todos los recursos, donde está todo el poder, toda la autoridad, donde está Cristo a la diestra
de Dios el Padre intercediendo por nosotros. Yo no sé si usted está entendiendo que la oración es la única que nos conecta con el cielo. No hay otro lugar de máxima autoridad como la oración. Si tú quieres vencer la oposición del enemigo, tú no puedes pasar por alto la oración. No te estoy diciendo que seas un intercesor, y ojalá que lo fueras. Pero te estoy diciendo que vas a tener que orar. Porque la gente que tiene victoria, la gente que tiene bendición, la gente que ve la gloria de Dios, los cielos abiertos, son gente que oran. Clama a mí, yo te responderé. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pedid y se os dará. Orad en todo tiempo. Orad sin cesar. ¿Qué usted cree que estaba haciendo Daniel cuando lo fueron a buscar? Él estaba orando, hermano. Por eso usted y yo tenemos que hacer parte de nuestra agenda, el orar. Usted no puede sacar de su vida espiritual el orar. El que no ora ni ayuna, el diablo se lo desayuna. Es algo real. ¿Con qué lo vas a atacar? ¿Con qué lo vas a contrarrestar? Si no tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Hay gente que está siendo atacada. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estás orando? Dios te llama en tu casa, se te va el sueño y reprendes el espíritu de insomnio. El diablo no levanta a nadie para que ore. Si se te fue el sueño, Dios lo permitió, aprovecha y ora. Preséntate delante de la presencia del Señor. Segundo principio para vencer. Está en Hechos capítulo 16, verso 25. Pero a la medianoche, en el cambio de un día a otro día. Ya le dije cómo Daniel venció, ahora Pablo y Silas. En el cambio de un día a otro día. Dice la palabra, pero a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos oían. Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos oían. Déjame con calma darte la revelación. La palabra del Señor dice que en el libro de Lamentaciones, que las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana. Y hasta donde yo sé, la mañana de un nuevo día no comienza a las 6 de la mañana ni a las 5, comienza a las 12 de la medianoche. Y aquí dice que a la medianoche, oh my God, Pablo y Silas oraban y cantaban. Ellos le añadieron aquí el elemento de la alabanza. Y los presos oían. Quiere decir que cuando Pablo estaba a la misma medianoche, el Espíritu Santo, que es el único que le pudo haber dado el cue, la señal, porque allí no había luz, les dijo, son las 12 de la medianoche, comiencen a cantar. Cantaron himnos a Dios y los presos fueron los primeros que fueron evangelizados. Antes del carcelero, los presos recibieron salvación, porque la fe viene por el oír. Y dice aquí que los presos oían, y el oír por la palabra de Dios. Los presos fueron evangelizados, por eso es que cuando hubo el temblor que hubo, el terremoto que hubo, que los cimientos de la cárcel se sacudieron, todos los presos se quedaron donde estaban, las puertas fueron abiertas, las cadenas de todo el mundo allí se rompieron, pero nadie se movió. Porque cuando Dios está en un lugar, nadie se mueve de ese lugar, sino que se queda recibiendo la bendición hasta el último momento. Pablo y Silas le añadieron alabanza, le añadieron adoración al elemento de la oración. Y este es el segundo paso del Padre Nuestro. Yo a veces escucho a algunos creyentes recitando el Padre Nuestro como si fuera un poema, o recitándolo como la iglesia tradicional recita lo que ellos repiten. El Padre Nuestro tiene 7 pasos. Eso no es para que usted empiece, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu... No, hermano, que usted no es un religioso. Esos son 7 pasos que Cristo le enseñó a sus discípulos, y el primer paso es que la oración tiene que ir dirigida a Dios el Padre, en el nombre de Jesús. Yo a veces escucho creyentes que empiezan, Señor Jesús, aquí estoy. Señor, en tu nombre te lo pido. Hermano, esa oración está incorrecta, totalmente fuera de orden. Cuando usted ora, tiene que orar al Padre en el nombre de Jesús. Cristo lo enseñó. Cuando oréis, oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo. Tiene que ir la oración dirigida al Padre en el nombre de Jesús. El segundo punto, santificado sea tu nombre, con alabanza, con adoración, con exaltación. Eso fue lo que Pablo y Silas hicieron. Oraron a Dios el Padre en el nombre de Jesús y le añadieron el ingrediente de la alabanza y la adoración. Y el Salmo 22 dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo.
Y dice la palabra, porque el diablo a lo mejor dijo, los voy a poner juntos para que se desanimen. Los voy a poner juntos para que uno a otro se eche la culpa. Porque en vez de irse para Asia y para Bitinia, se metieron en Europa. Cojan ahí. Qué bruto es el diablo. Se le olvidó que la palabra del Señor dice que donde quiera que hubieran 2 o más en el nombre de Cristo, allí Él estaría. Y que lo que 2 o más le pidieran al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría. Así que se pusieron de acuerdo, entraron en el poder del acuerdo. Oh, Bashenda la vasalla. Y allí en el poder del acuerdo, Dios se metió en la cárcel. Kenda basuta lima calla soja. Y metido allí en la cárcel, hubo salvación. Primero para los presos y luego para el carcelero que se había quedado dormido. Yo quiero decirte en esta mañana que dejes de glorificar tu problema. Que dejes de glorificar lo que tú estás viendo adverso y comiences a cambiar tu lenguaje por el lenguaje de fe. Comiences a declarar las cosas que no son como que ya son. Estamos en una guerra espiritual. Estamos en una batalla todos los días. El enemigo no quiere que usted obtenga la victoria, que obtenga la bendición, pero usted tiene que ser más inteligente y más sabio que eso. Tiene que guerrear en el nombre de Jesús. Asirse de la palabra de Dios y de lo que ya está escrito. Comenzar a declarar: Dios es grande. Dios es más poderoso que esto que yo estoy pasando. Él es el Shaddai. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová Shalom, el Dios de mi paz. Él es Jehová Rafa, mi sanador. Él es Jehová Elohim, mi pastor. Él es en todo y en todo. Cuando el diablo ya cree que te tiene, tú comienzas a cantar: este es el día que hizo el Señor. Cuando tú comienzas a cantar: no hay un Dios tan grande como tú, tú estás declarando que a quien tú le sirves, que en quien tú confías, que en quien tú estás esperando, es el Dios que tiene todo bajo su dominio y bajo su control. Les recuerdo que el Salmo capítulo 2, verso 22 dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando usted y yo alabamos a Dios, hermano, cosas poderosas comienzan a ocurrir. Los ambientes son cambiados, los cielos son abiertos. Y tú comienzas a restituir la alabanza en tu boca. Y comienzas a restituir la adoración en tus labios. Y comienzas a ver cómo Dios se glorifica de una manera poderosa y especial. Yo voy a hacer nuevamente una pausa para escuchar otra melodía espiritual y regreso con la parte final de este mensaje y la parte final de tu programa como voz de trompeta. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Súbemelo un poquito. Que hay en tu presencia, que al manifestarse yo tengo que cantar. Es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento que voy a desmayar. ¡Aleluya! Y es que a tu presencia no hay nada en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán, Señor, yo creo que tú no estás, pero yo vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? Que tú sientes por mí y no sé cómo me amas. Cómo tú
te puedo tocar. No ha llegado el momento, no ha llegado el momento, y a veces en mi afán creo que ya no estás. Yo vuelvo, y te siento que cuando tú me tocas con tu Santo Espíritu, yo lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, oiga mi hermano, ese no es un toque cualquiera. Así es. Aleluya. Cuando papá te toca, suceden cosas poderosas. Porque ese no es un toque cualquiera, iglesia. No. Cuando Él te toca, hay un corito que dice: Jesús está pasando por aquí. Ajá. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza. Llega la alegría. Bacando la batalla. Oh, que cuando Él me toca con tu Santo Espíritu, yo lloro, yo canto y yo Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí de vuelta con este su programa Como Voz de Trompeta. Y vamos ya a la parte final, luego de haber escuchado esa tremenda melodía espiritual. La parte final de este mensaje, enfrentando la oposición. Estábamos hablando del momento cuando Pablo y Silas estaban en medio de aquella situación adversa. Cambiaron la atmósfera, cambiaron el ambiente con su alabanza y su adoración. Por eso hoy es necesario que tú digas: has cambiado mi lamento en gozo. Me has ceñido de alegría. Por eso no voy a estar callado. Por eso David le decía a su alma mía: alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Yo vine para decirte hoy que en medio de tu batalla hagas una fiesta. Hagas una celebración. Tomes la bandera de victoria que el Señor te da. Y comiences a regocijarte en el Señor. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías tomó la autoridad para atar y para echar fuera al enemigo. Porque al enemigo usted no va a pasarle la mano, ni va, diablo, Abel. No, Abel era el hermano de Caín. No es a ver si se va, es que se tiene que ir fuera en el nombre de Jesús. Tomó la autoridad de atar y de desatar a todos aquellos enviados de Satanás. Y tomó la autoridad de Dios y echó fuera la obra de maldad. Y él venció en aquel lugar, reedificó los muros, hizo lo que Dios lo mandó a hacer, porque tomó la autoridad que tenemos la iglesia para atar y echar fuera al enemigo en el nombre de Jesús. Yo quiero decirte en estos minutos finales que me quedan, que la oposición del enemigo que tú estás enfrentando, los ataques que tú has estado viendo y viviendo en este tiempo, solamente van a ser el motivo, el trampolín, el puente, para que tú seas transicionado al próximo nivel. Si tú eres fiel a Dios y si tú te mantienes en la confianza y en la perseverancia en medio de todos estos procesos que estás viviendo en la oposición que el enemigo ha levantado contra ti, lo que están haciendo contra ti solamente será un puente para tú elevarte al próximo nivel y hacia donde Dios te quiere llevar. Yo quiero hacer una oración en esta hermosa mañana, ya acercándonos a la hora del mediodía, hora de Puerto Rico. Recuerden que aquí en los Estados Unidos es una hora menos. Pero ya acercándonos a la hora del mediodía, hora de Puerto Rico, quiero hacer oración por vidas que probablemente necesiten recibir a Cristo en esta hora del día. Repite conmigo esta oración en la cual te voy a dirigir. Si quieres recibir a Cristo, repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús,
yo abro las puertas de mi corazón para que Cristo entre en mi vida, me cambie, me lave y me limpie de todos mis pecados y escriba mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, amigo querido, ahora hermano, tienes salvación y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Añádete a una iglesia del Evangelio completo, donde se predica que Cristo sana, salva y viene en cualquier momento por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y en el día que viene nos vamos a saludar en nuestra patria celestial. Quiero orar en este momento por todas las vidas que se han comunicado y quizás los que no se hayan podido comunicar, esos números que han aparecido en la pantalla de su dispositivo. Voy a declarar sanidad, voy a declarar bendición y en el nombre de Jesús para que el Señor se glorifique sobre tu vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, mira los que están en la sintonía, Señor, que están anhelantes de recibir un milagro. Yo envío tu palabra ahora, aleluya, como río para que sane, restaure, liberte y haga algo poderoso, un milagro poderoso sobre las vidas que nos están viendo. Sí, Señor, declaramos en esta hora que el milagro hecho está para la gloria de tu nombre. Ellos lo reciben en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos consumido el tiempo de nuestro programa para esta edición de hoy, viernes 13 de noviembre del año 2015. Wow, esto va rápido ya. En breve vamos a estar despidiendo el año prácticamente. Así que afírmese bien en el Señor, que en cualquier momento va a sonar la trompeta del arrebatamiento y vamos a ser trasladados a nuestra patria celestial. Muy en breve estaremos compartiendo con ustedes en próximos programas algunos de los mensajes que predicáramos allá en este tremendo retiro campamento que tuviéramos hace unas semanas en la ciudad de Filadelfia. Así que más adelante estaremos trayendo noticias sobre eso para que usted pueda tener la bendición de ver esa programación, esas predicaciones que estuvimos trayendo allá en ese campamento y pueda ser también edificado a la gloria y a la honra del Señor. Así que adelante con el Señor y firme que en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones.